Primero que todo, reciban un cordial saludo de mi parte. Hoy les voy a hablar sobre nanotecnología y biotecnología, que son una rama muy importante de la tecnología. Pues bien, ahora les explicaré. La biotecnología es toda tecnología basada en la biología, como el propio nombre lo dice, especialmente utilizada en la agricultura, en la farmacia, en la ciencia de los alimentos, en el medio ambiente y en la medicina. En esto se involucran varias disciplinas y ciencias, como son la química, la bioquímica, la biología, la genética, la virología, la agronomía, la veterinaria, la medicina, la física y la ingeniería, entre muchas otras. Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, hace aproximadamente 20 años, la biotecnología fue definida como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos para la creación o modificación de productos. Haciendo un recuento sobre la historia de la biotecnología, en el año 6000 utilizaron la levadura para la elaboración de la cerveza. En el año 4000 a.C. fabricaron el queso y el yogur por medio de la fermentación de la leche, adivine cómo, utilizando bacterias. En el 2300 produjeron el pan con la levadura. En 1590 se inventó o se dio la invención del microscopio, que fue por Zacarías. En 1880 se descubren los microorganismos. En 1919 se utiliza por primera vez la palabra biotecnología por el ingeniero Carl Ehrlich. En 1953 descubren la estructura de doble hélice de la molécula del ADN. Fue descrita por Watson y Crick. En 1973 se desarrolla la tecnología de combinación del ADN. En 1976 sintetizan una molécula de ácido nucleico compuesta por 206 bases. En este mismo año se crea la primera compañía de biotecnología llamada Genentech. En 1982 se produce la insulina para humanos, la cual fue la primera hormona derivada de la biotecnología. ¿Sí sabemos para qué es esta hormona? Bueno, pues esta hormona es necesaria para todos los diabéticos. En 1982 fue producida y esto fue como una gran elaboración hacia el ser humano. En el 2003, después del descubrimiento de la estructura del ADN, se complementa la secuencia con el genoma humano. Y en el 2004 se organiza el primer foro de la biotecnología por las organizaciones de las Naciones Unidas y el gobierno de Chile. Ahora, vamos a hablar sobre las aplicaciones. Sí, vamos a ver en qué se aplica la biotecnología. Bueno, les comento. Existe la biotecnología roja, la biotecnología blanca, la biotecnología verde y la biotecnología azul. La biotecnología roja se aplica en la utilización de los procesos médicos, o mejor dicho, biotecnología procesos médicos. Algunos ejemplos de esto pueden ser el diseño de organismos para producir antibióticos, el desarrollo de vacunas más seguras, nuevos fármacos que sean mejores, que sean más económicos para la sociedad, por diagnósticos moleculares, las terapias regenerativas, la ingeniería genética para curar enfermedades a través de la manipulación génica. Bueno, ahora les hablaré sobre biotecnología blanca. La biotecnología blanca es aquella aplicada en la industria y en procesos industriales. Es decir, engloba muchos sectores industriales, incluyendo el sector químico, los alimentos, el medio ambiente y la energía. Esta herramienta es utilizada más que todo para beneficio de la naturaleza, para nuestro medio ambiente, para que todas aquellas industrias que están ahora en este momento funcionando no contaminen tanto nuestro medio ambiente, no perjudiquen tanto nuestro aire.
Entonces, ¿qué es lo que busca esta biotecnología? Busca reemplazar las tecnologías contaminantes por otras más limpias, que sean más amigables con el medio ambiente, empleando organismos vivos y enzimas. ¿Sabemos qué es enzima? Bueno, las enzimas son proteínas fabricadas por un organismo vivo que permite acelerar reacciones químicas o hace posibles aquellas que no se produzcan. O sea, ¿qué es lo que hace? Que se degraden más fácil, que requieran menos energía. Bueno, ahora teniendo clara qué es la biotecnología blanca, vamos a ver qué es biotecnología verde. Pues la biotecnología verde es aplicada en procesos agrícolas. Un ejemplo de ello es el diseño de plantas transgénicas capaces de crecer en condiciones ambientales desfavorables o simplemente plantas resistentes a plagas y enfermedades, como comúnmente lo vemos es en la calidad o en el tipo de semilla o de cultivos que utilizan los agricultores para sembrar, para sus cosechas, que tengan que invertir mucho menos en insecticidas, en plaguicidas, entre otros, para tener así un mayor beneficio tanto económico como social, como de todo un poquito, porque ahí nos damos cuenta que si no hay que fumigar para los insectos, pues nos vamos a ahorrar dinero, nos vamos a ahorrar intoxicarnos, muchas otras cosas. Trae muchos beneficios, pero también trae desventajas. Más adelante les explicaré por qué. La biotecnología azul es la biotecnología que recibe el nombre de aquella biotecnología que se desarrolla en medios acuáticos o marinos. Una de sus aplicaciones más claras son el diseño de vacunas que disminuyan la mortalidad de los peces por enfermedades infecciosas. Su caracterización son, por ejemplo, los marcadores genéticos que permiten la selección de reproductores que tuvieran en su ADN las características deseadas y que no vayan a estar contaminadas. Esto es más utilizado, por ejemplo, como hemos visto en los programas que dan cuando vacunan a alguna ballena, que la sacan y sacan sangre, o les aplican solamente una vacunita o les ponen rastreadores. Este es un ejemplo muy claro sobre biotecnología azul. Otra muy importante sobre la biotecnología azul, o sea que es muy influyente, es la acuicultura o la cría y cultivo de peces. Esto es utilizado para que ellos se reproduzcan, para que tengan una mayor reproducción, para que su ¿qué? Su vida o su entorno sea más favorable hacia hacia el crecimiento y hacia el desarrollo de ellos mismos. Ahora vamos a hablar sobre una parte muy importante de la biotecnología, como es la bioremediación. Bueno, ¿pero qué será eso? Bioremediación. Pues es cualquier proceso que utilice microorganismos, hongos o plantas derivadas de bacterias, de seres vivos, de microorganismos vivos, para retornar en el medio ambiente alterando para alterar los contaminantes. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la bioremediación puede ser empleada para atacar contaminantes específicos del suelo. Por ejemplo, la degradación bacteriana de compuestos organoclorados o hidrocarburos. Un ejemplo es el tratamiento que se utiliza o es generalizado por la limpieza de los derrames de petróleo por medio de la adición de fertilizantes con nitrato o sulfatos para estimular la producción de bacterias nativas o exógenas, que son introducidas para que de esta forma faciliten la descomposición del petróleo crudo. Otra parte muy importante sobre la biotecnología es la bioinformática. Pues la bioinformática es una combinación de la biología con la informática. Es un campo interdisciplinario que se ocupa de los problemas biológicos utilizando técnicas computacionales y hace que sea
posible la rápida organización y análisis de los datos biológicos. Este campo puede ser también denominado biología computacional y puede definirse como la conceptualización de la biología en términos de moléculas y aplicaciones técnicas a la informática para comprender y organizar la información asociada con estas moléculas a gran escala. Ahora, bueno, que exista la biología y la informática, pero ¿quién la podrá ejecutar, desarrollar, dar sus características? Pues un ingeniero, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es la bioingeniería. Pues mira, la bioingeniería es una de las disciplinas más jóvenes de la ingeniería, en la que los principios y las herramientas de la ingeniería, ciencia y tecnología se aplican en los problemas presentados por la biología y la medicina. Por eso se dice que el ingeniero comprende una sólida base de la ingeniería conjugada en los conocimientos fundamentales de la medicina y biología, que en este caso es lo que se está implementando. Ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas de lo que le hablaba hace rato. ¿Qué ventajas tenemos con las plantas transgénicas o qué ventajas tenemos con todo lo que utilizamos de bioremediación o las desventajas que esto trae para nuestra salud o para el medio ambiente? Bueno, una de las ventajas es el rendimiento superior, la reducción de pesticidas, la mejora en la nutrición. ¿Pero por qué un rendimiento superior? Como les explicaba antes, si vamos a cultivar plantas transgénicas o genéticamente modificadas, vamos a tener un aumento en los cultivos, como dando más alimento por menos recursos y disminuyendo las cosechas perdidas por enfermedades o plagas, así como los factores ambientales. Dice que la reducción de pesticidas es una de las desventajas. ¿Por qué? Porque si pueden modificar un granito de maíz, un granito de arroz, esto hace que sea más resistente a la plaga, que contribuye a reducir el uso de pesticidas asociados a la misma, que suelen ser causantes de daños grandes ambientales y a la salud. Por ejemplo, como el gramosone, si uno lo toma o se intoxica con él, eso lo perjudica mucho a uno. Entonces, ¿qué busca esto? Que no utilicen tanto estos plaguicidas, que no utilicen tantos estos venenos. Nos dice que otra ventaja es la mejora en la nutrición, ¿cierto? Bueno, pues les explico. En estos granitos o en estas semillas que son modificadas se puede llegar a introducir vitaminas y proteínas adicionales en los alimentos, así como reducir los alérgicos y las toxinas naturales. Pero también pueden intentar cultivar en condiciones de extremas al auxilio del país que tiene menos disposición de alimentos. Y por lo mismo hay mejor desarrollo en los nuevos materiales. Una de las desventajas que como que más nos preocupa podría ser la polinización cruzada. ¿Cómo así polinización cruzada? Bueno, es por el medio del cual el polen de los cultivos genéticamente modificados se difunden en los no modificados en campos cercanos, por lo que pueden dispersarse en ciertas características como resistencias a los herbicidas de plantas o aquellas que de plantas genéticamente modificadas o no modificadas. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Al fumigar o que no hayamos fumigado, que la planta sea genéticamente modificada. Puede ser que el polen o de alguna forma esta se vuelva antes más resistente hacia todos aquellos venenos que utilizan para destruir la maleza o los animalitos, las plagas. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, esto daría un lugar
al desarrollo de la maleza más agresiva, o sea que el pastico no se muera con una fumigada o con nada más cortarlo ni nada, sino que él se vuelve más resistente y puede dar mayor resistencia a las enfermedades o a los estreses abióticos, trastornando el equilibrio del ecosistema. Otra desventaja son las toxinas insecticidas. Esto puede hacer que se desarrolle una resistencia al gen en poblaciones de insectos y expuestas a cultivos genéticamente modificados. También puede haber riesgos para especies que no son el objetivo, como aves y mariposas, para las plantas con genes insecticidas. Una muy importante que debemos tener en cuenta es la desventaja de perder biodiversidad. Por ejemplo, como consecuencia del desplazamiento de cultivos tradicionales por un pequeño número de cultivos modificados genéticamente. O sea que no todo tiene que ser con químicos y eso, que no haya nada natural. Eso es lo que tememos a que llegue a pasar en algún tiempo. Para la salud tenemos muchas desventajas, porque existen riesgos de transferir toxinas de una forma de vida a otra, de crear toxinas o de transferir compuestos alérgicos de una especie a otra, lo que podría dar lugar a reacciones alérgicas imprevistas. Existe también el riesgo de bacterias y virus modificados que escapen de los laboratorios y llegan a nuestra población humana. Ahora les voy a hablar sobre los personajes influyentes de la biotecnología, como fue Gregor Mendel. Fue un monje agustino católico y naturista, nacido en Austria. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por él. Inicialmente realizó las cruces de semillas, precisamente de lo que le estaba hablando, sobre las semillas genéticamente modificadas. Otro personaje muy importante fue Louis Pasteur. Fue un químico francés cuyo descubrimiento tuvo importancia en los cambios de las ciencias naturales, sobre todo en la química y la microbiología. Ahora seguiremos con Elsie Franklin, que fue una biofísica y cristalógrafa, autora de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN, de los virus, el carbón y el gráfico. Esta falleció a muy temprana edad por un cáncer en el ovario. Este cáncer fue la causa de su muerte, porque ella trabajaba toda hora en su laboratorio y todo esto, y esto produjo de que su cáncer avanzara mucho más. En 1953, Watson y Crick describen la estructura de la doble hélice de la molécula del ADN. Estos fueron los que describieron lo que Elsie Franklin había comprendido. Y por último tenemos a Gregor West Mendel y Edward Lastrange, descubridores de los rayos X que producían mutaciones en mohos, y tras varios experimentos ellos llegaron a la hipótesis de un gen y una enzima. Entonces, como podemos ver, hasta aquí llegamos con la explicación de la biotecnología. Y si nos dimos cuenta, es una rama de la tecnología que hoy en día está en nuestro diario vivir, que está en nuestra vida diaria, que todo lo que comemos está casi genéticamente modificado, que todo se está dando utilizando tecnologías nuevas, utilizando nuevos productos y entre otras cosas. Ahora vamos a hablar sobre nanotecnología. Bueno, como les decía, la nanotecnología es el conjunto de técnicas que se utiliza para manipular la materia a escala de átomos y moléculas. ¿Pero qué será nano? Pues es un prefijo griego que indica una medida y no un objeto, una medida muy pequeña, muy chiquis. Es decir, solamente habla de una escala. La nanotecnología promete beneficios de todo tipo, desde aplicaciones médicas o más eficientes, que solucionen problemas ambientales y muchos otros. Sin embargo, el concepto de nanotecnología aún no es muy conocido en la sociedad. Por lo menos yo ni sabía que existía. Ahora vamos a hablar sobre la historia. En 1959, el
primero en hacer referencia a las posibilidades de nanotecnología y nanociencia fue Richard Feynman. En 1966 se realiza la película Viaje Alucinante. Esta película nos cuenta o nos da a ver cómo una persona se pueden desplazar por nuestra sangre, por nuestro cuerpo. En 1986 se descubren los Buckminsterfugers. En 1989 se realizó la película Cariño he encogido a los niños. Yo creo que todos la hemos visto y se trata sobre un señor, o ¿cómo se le podría decir? Un biólogo, o mejor un científico, que construye una máquina de rayo láser que donde le pega el rayo láser a pequeña todo, a chiquita todo, lo vuelve miniatura. Y en ese momento los niños estaban jugando y entraron al cuarto donde estaba esta máquina y con una pelotica la activaron y se achiquitaron. En 1997 se fabricó la guitarra más pequeña del mundo. ¿Se pueden imaginar? Si nos miramos esa película, los niños quedaron como en forma de hormiguitas. Entonces, ¿cómo sería esa guitarra? En 1998 se convierte un nanotube de carbón en un nanolápiz. En el 2001 inventaron la calculadora más pequeña del mundo. Como podemos ver, no es mucho lo que podemos mirar hacia la historia de la nanotecnología, porque es algo muy complejo, porque es algo que hasta ahorita se está dando las bases de qué es nanotecnología, para qué sirve, qué inventos existen que sean como mejor caracterizados o que haya más repercusión en nuestras vidas. Una de las características más importantes de la tecnología es que constituye un ensamble interdisciplinar de varios campos de las ciencias naturales que están altamente especializados. Por esta razón, los físicos juegan un importante rol no solo en la construcción del microscopio usado para investigar fenómenos, sino también en todas las leyes de la mecánica cuántica. Para alcanzar una estructura de un material deseado y las configuraciones de ciertos átomos hace que la química juegue un papel muy importante. Y en la medicina, el desarrollo específico bien dirigidos o nanopartículas prometen una ayuda al tratamiento de ciertas enfermedades que sean más fuertes y que sean más específicos y que no sean como tan influyentes como ahora lo son. Perdón, los que quería decir que no fueran tan influyentes, no, sino de cómo me hiciera entender que la medicina que va a venir va a ser de mejor calidad, va a ser más beneficiosa y entre otras cosas más. Y es por tal razón que la ciencia ha alcanzado un punto en el que las fronteras se separan y dan diferentes disciplinas que han empezado a manifestarse, y es precisamente que la nanotecnología también se refiere a ser una tecnología convergente. ¿Qué quiere decir convergente? Que convenza, que tenga buen equilibrio ante la sociedad, y por esta razón sean unas posibles ciencias que se involucran en este campo, como son la química y la bioquímica, la electrónica, la física, la biología y la informática. Cuando hablamos de una nanotecnología avanzada, estamos hablando sobre una fabricación molecular que se basa en los productos manufacturados que se realizan a partir de átomos, o sea, de algo muy pequeñito. Una de las futuras aplicaciones que pueden haber en la tecnología es el almacenamiento, producción y conversión de energía.
el diagnóstico y cribaje de enfermedades, la remediación de la contaminación atmosférica. Pero en este momento hay unas aplicaciones actuales que ¿en qué se está aplicando? Se están aplicando en las energías alternativas, como esas de pilas y todas esas cositas así. La administración de medicamentos, especialmente para combatir el cáncer y otras enfermedades, que es la enfermedad más dura o más fuerte de acabar, de terminar. También se está aplicando en lo computacional, en lo cuántico, en los semiconductores y en nuevos chips. Y otra aplicación muy importante es en la seguridad y en la fabricación molecular. Así, dando por terminado ya el tema de biotecnología y nanotecnología, quiero que sepan que esto es una rama muy importante y que va a llegar a ser parte de nuestra vida diaria, que va a ser como un paso más allá que vamos a dar y que van a traer muchos beneficios, pero que también nos puede traer desventajas si no las sabemos controlar o no las sabemos ejecutar. Que pasen buen día.